En el siguiente video les voy a hablar acerca del libro Nicolás Maquiavelo por Quentin Skinner. En primer lugar vamos a presentar la introducción y el capítulo 1, el diplomático. A pesar de que la muerte de Maquiavelo fue hace aproximadamente 500 años, su nombre aún es usado como apodo para indicar la hipocresía y la mala práctica de la fe en la conducta política. Asimismo, en la actualidad la influencia de Maquiavelo aún forma parte de debates políticos en distintas posturas. Es por esta razón que se busca entender el porqué de su reputación e interpretación de sus doctrinas, reconstruyendo el contexto en el que sus obras fueron originalmente compuestas. En el año 1498 el régimen de Savonarola abandona el poder. Por tal razón, el jefe de la segunda Cancillería pierde su empleo, siendo que el nombre de Nicolás Maquiavelo empieza a sonar como posible sustituto, el cual es confirmado el 19 de junio del mismo año. En esos tiempos, para ser aspirante debía ser conocedor de las disciplinas humanas, las cuales fueron impulsadas por los humanistas. Ellos esperaban que los alumnos tuvieran un dominio del latín, la práctica de la retórica, la imitación de los estilistas clásicos y el estudio de la historia antigua y la filosofía moral. En su cargo oficial, Maquiavelo tenía como obligación servir a los días de la guerra, lo que lo llevó a su primera misión en 1500 a la corte de Luis XII en Francia, donde debía mostrar que no fue debido a ellos que la guerra acabó en desastre, siendo prácticamente ignorado por el rey y debiendo quedarse en Francia hasta finales de ese año. Cuando regresa a Florencia se encuentra con la noticia de que su hermana y su padre habían fallecido. Luego de 2 años la signoria se vio alterada debido a la aparición del duque de Borgia, quien buscaba un territorio. Él solicitó una alianza con los florentinos y un mensajero para ir sus condiciones, siendo elegido Maquiavelo. Este sería el inicio del periodo más formativo de su carrera diplomática, donde llegó a formular los juicios definitivos sobre la mayoría de los gobernantes, como Borgia, Julio II y Maximiliano. Estos relatos y opiniones aparecen en las páginas del Príncipe. En 1510 es un inicio oscuro para Maquiavelo, ya que luego de haberse formado una propia opinión sobre los gobernantes con los que se había encontrado, fue Julio II quien lo seguía sorprendiendo. Esto junto con su declaración de la guerra contra Francia, considerando que esto podía convertirse en una de las más grandes desgracias que podrían suceder. Maquiavelo fue sustituido de su cargo y encarcelado junto a otras personas debido a las sospechas de haber pertenecido en un complot contra el nuevo gobierno. El segundo capítulo es el consejero de príncipes. En principio se nos cuenta cómo en los años 1513 la familia Medici tuvo uno de sus más brillantes triunfos, en el cual Giovanni de Medici fue el principal protagonista. Poco tiempo después Maquiavelo recupera su libertad y es en ese periodo en el que se convierte en intérprete de una serie de ideales que con la ayuda de otros entes del Estado logran marcar un cambio entre los principales sectores que regían poder. Después de que solicitó ayuda y se propuso ante los Medici siendo rechazado, inmediatamente a través de su obra El Príncipe da la primera definición de lo que en ese tiempo se conocía como fortuna. Los escritores en esa época habían concordado de que si un gobernante debe su posición a la intervención de la fortuna, la primera lección que debe tomar en cuenta es que debe temerle, o en otras circunstancias persuadir a la fortuna para adquirir un beneficio propio por encima de los demás. Maquiavelo hace un análisis de los poderes de la fortuna en los asuntos humanos y hace una referencia en el que el penúltimo capítulo del Príncipe. En este su postura revela cómo piensa un típico representante humanista. Si bien para los gobernantes la fortuna era quien impartía poder y por consecuencia se debía estar sometido a ella, la realidad para Maquiavelo era que los hombres estaban bajo un control en el que no tenían voz y mucho menos adquisición de algún beneficio propio. Por otro lado, Maquiavelo dio un giro conceptual a lo que era la virtud, sobre todo para un príncipe que quería alcanzar el poder. Él argumenta que el más noble empeño para un príncipe prudente y virtuoso debe ser introducir una forma de gobierno tal que le procure honor y lo haga glorioso. Estos no son difíciles de alcanzar, por lo menos cuando un príncipe ha heredado el dominio de la familia. Sin embargo, puede resultar muy difícil para los nuevos príncipes, en especial si este poder se debe a un golpe de fortuna. Maquiavelo adoptó una postura referente a lo que debían ser los nuevos príncipes, y esta está estructurada en 2 partes: los cimientos principales del Estado y su posterior aplicación a las leyes de ese Estado. Capítulo 3. El filósofo de la libertad. Maquiavelo, reconocido por su obra El Príncipe, decide aún mantener un rol activo en la vida pública. Es así como en 1514 empieza a frecuentar reuniones de grupos de humanistas y literarios en Florencia. Tiempo después escribe su obra de filosofía política titulada Discursos, que está conformada por 3 libros y tiene como finalidad tratar los siguientes temas: la organización de una república, los asuntos que implica la guerra y el liderazgo político dentro de la república. Acorde a las ideas de Maquiavelo, un líder que reconoce de primera mano los sucesos de años anteriores podrá prever los sucesos que a futuro
futuro puedan surgir. El mismo pueblo debe ser quien controle el crecimiento y la grandeza de la ciudad, mientras que la república garantiza este punto para alcanzar el bien común y no el particular. Otro punto vital que el pueblo debe cumplir es poseer mucha virtud, lo cual significa saber afrontar los obstáculos del presente y pensar en los posibles problemas del futuro, poniendo a prueba la inteligencia, destreza y acción del líder. Centrándonos en el punto de tener virtud, Maquiavelo hace énfasis en esta palabra al considerarla como clave para la armonía de una ciudad. Al haber una población donde la virtud se ha visto en declive, surgen los problemas de corrupción. Maquiavelo señala dos formas para mantener la cualidad de la virtud. La primera es en hacer uso de la religión para que prevalezca el bienestar dentro de la república. Y la segunda es promover el uso de un código de leyes que se deba seguir obligatoriamente para que se mantengan los intereses de la comunidad. Estas deben generar un equilibrio entre las dos fuerzas sociales, ricos y pobres. Y de igual manera debe existir un tribunal que condene cualquier acto que vaya en contra de estas leyes. Y por último, se debe evitar que una persona ocupe un cargo por un tiempo ilimitado para prevenir que el poder pueda verse corrompido a través de ambiciones personales. Capítulo 4. El historiador de Florencia. Con la muerte de Lorenzo de Medici le sucedió en el gobierno al cardenal Giulio, el cual estaba relacionado con uno de los amigos más íntimos de Maquiavelo. Dada esta conexión, Maquiavelo busca introducirse en la corte de los Medici en marzo de 1520, y en noviembre del mismo año obtuvo el encargo formal por parte de ellos de escribir la historia de Florencia. La redacción de la historia de Florencia le tomó muchos años. En esta usa los preceptos literarios de sus autores clásicos favoritos, además de seguir la dogmática de la historiografía clásica humanista, las cuales buscaban que las obras inculquen lecciones morales. La obra tenía que reflejar el pasado de una manera útil y provechosa y seleccionar partes que sean dignas de ser recordadas, y no tanto al ofrecer una cronología completa. Maquiavelo decide seguir estos requisitos, los cuales se reflejan en la manera particular de tratar ciertos pasajes y momentos del libro 2, el libro 3 y el libro 4. En esto se ven pequeñas lagunas o espacios que quizás son eventos que no merecen ser recordados. Otro dogma de los historiadores humanistas era comunicar las lecciones de la manera más memorable, esto mediante un estilo imperiosamente retórico, un estilo que busca expresarse con corrección y eficacia, embelleciendo la expresión de los conceptos tratados. Por último, uno de los preceptos más importantes para los humanistas clásicos era que el historiador debe centrar la atención en los mejores logros de los antepasados, estimulando a mejorar y o superar estos hechos. Maquiavelo era muy consciente de este aspecto de la historiografía, pero decide romper esta postura en su narrativa. En el libro 5 decide examinar la historia de Florencia a lo largo del siglo anterior, anunciando que las hazañas anteriormente explicadas no pueden ser vistas y admiradas, ya que solamente podemos hablar de un mundo de una creciente corrupción, donde participan príncipes, soldados y gobernantes. Maquiavelo, en vez de contar una historia que incite o motive, busca estimular el evitar y librarse de estos abusos. El tema que domina la historia de Florencia es la corrupción. Maquiavelo habla de cómo esto llevó a la desgracia de la ciudad y cómo hay corrupción en el manejo de la política exterior, así como corrupción y hostilidades dentro de la política interna. Habla de que las leyes son planeadas solamente para un cierto grupo o en beneficio de un grupo pequeño. En el libro 7 critica cuando los ricos emplean riquezas en los partidos que les siguen por provecho personal en vez de buscar en los intereses públicos. Esto es una clara muestra de la corrupción dentro de la nobleza, que hace que el pueblo sea incapaz de querer librarse. Cuando Roma es tomada, Maquiavelo enferma gravemente, muriendo el 21 de junio. Punto número 5. Opinión crítica. Maquiavelo resulta mostrar interés respecto a la república. Como se sabe en su obra El Príncipe, aconseja a los gobernantes la manera en la que se puede alcanzar la gloria, mientras que en la obra Discursos nos muestra cómo estas ciudades han alcanzado la grandeza. Maquiavelo sostiene que es de suma importancia conocer los hechos pasados para prever los hechos futuros, tal y como mencionado en el caso de Roma. Asimismo, establece que una ciudad libre es capaz de crecer tanto en poder como en riqueza. Con lo expuesto previamente, podemos analizar que Maquiavelo defiende que ninguna ciudad debe ser impuesta por un gobierno tirano o imperial para que pueda existir grandeza. Además, se señala que para ello debe existir un bien común y no particular. Para concluir, se hace hincapié en que todas las acciones, la virtud y los métodos pueden verse derrotados ante el ataque de la corrupción, pues el crecimiento de la corrupción en un gobierno resulta el colapso de la libertad. Con lo último mencionado en un contexto actual, podemos relacionarlo con nuestro país y los eventos ocasionados por la creciente corrupción. Tenemos el caso de la vacancia presidencial el año pasado o el caso Odebrecht, siendo un claro ejemplo de que la corrupción solo genera inestabilidad política, económica y social en una nación. Muchas gracias.